Hola, esto es Conversaciones con Sebastián Galliani, episodio 88. Nuestra invitada de hoy es Elisa Belfiori. Elisa es doctora en Economía por la Universidad de Minnesota y profesora de la Universidad Torcuato Di Tella. Elisa trabaja en el análisis económico del cambio climático. Con ella hablaremos sobre este tema. Hola, hola Elisa, ¿cómo estás? Hola Sebastián, ¿cómo estás? Bien, bien. Bueno, un gusto hablar hoy con vos. Igualmente, muy contenta de estar acá en tu espacio. Gracias. Bueno, mira, para empezar me gustaría que cuentes un poco tu trayectoria académica, así como para una audiencia general que conozca en qué has trabajado, dónde estudiaste, etcétera. Bien, bueno, yo soy Elizabeth Fiori, soy economista. Estudié en la UCA acá en Argentina, hice la maestría en Ditela y de ahí hice el doctorado. Mientras estaba haciendo la maestría acá en Ditela, trabajé varios años como senior economist en el Banco Central. Así que soy muy economista, macroeconomista, ahí aprendí mucho la visión de policy y la intersección entre hacer economía, pero con un ojo en temas de policy, de política. Me fui al doctorado, a hacer el doctorado en Minnesota porque me gustaba la macro también, entonces estudié en la Universidad de Minnesota con la idea de hacer algo de economía monetaria, banking, esa era un poco mi intención. Eh, pero bueno, terminando el doctorado, estaba en cuarto, estaba trabajando un poco en mi tesis de crisis bancaria y se hizo en un instituto nuevo que se creó en la universidad en ese entonces, esto era 2012, una conferencia inaugural de ese instituto, que era un instituto con la idea de informar la política a decisores de política, y la conferencia inaugural fue sobre cambio climático y herramientas de impuestos al carbono y sistemas de trading, de carbon trading. Y bueno, a raíz de esa conferencia como que fue el disparador para decir, bueno, todas estas herramientas que yo tengo cosas para decir en un problema que por ahí uno no, yo por lo menos como estudiante no lo había pensado como un problema de economía. Eh, y bueno, ahí escribí mi tesis de doctorado en emisiones óptimas, impuestos óptimos a las emisiones de carbono. Esa fue mi tesis de doctorado y a partir de ahí he trabajado en esta intersección de macroeconomía y cambio climático y siempre con aplicación de política, ¿no? En el diseño óptimo de políticas climáticas. Estuve trabajando como assistant professor después del doctorado en Colorado State University. Y luego volví a Argentina hace un par de años y ahora estoy en la Escuela de Negocios en Ditela, donde dicto macroeconomía, dirijo las carreras de grado de negocios, soy directora y profesora y hago investigación en macro y cambio climático. Bárbaro. ¿Por qué no nos explicás un poco el feel de economía del cambio climático, ¿sí? Como un poco, antes de entrar a tu research específico, sino una visión más general para de nuevo, una audiencia general. Sí, claro, ¿de qué manera el cambio climático se vuelve un problema económico? Para el que sabe mucho de economía, digamos, es el problema de una externalidad, es decir, bueno, hay una actividad económica, que casi todas las actividades que nosotros hacemos, pero principalmente el transporte, la cocina, la comida y la energía, ¿no? Que genera, tiene asociada a la actividad económica emisiones de carbono que se acumulan en la atmósfera. Y eso no sería un problema, pero es un problema porque eso genera calentamiento de la temperatura del planeta, y ese incremento en la temperatura del planeta tiene consecuencias en términos de pérdidas de producto, que pueden estar asociadas a fenómenos climáticos, o pérdidas de bienestar, ¿no? En términos de problemas de salud, problemas de pérdidas de ecosistemas. Entonces se vuelve un costo económico. Entonces esa sería donde se ubica la interacción del cambio climático con la economía. O sea, es un problema que surge de la economía por las actividades económicas y vuelve a la economía a través del costo asociado a un incremento en la temperatura global del planeta.
todo el problema desde la economía es que necesitamos ponerle un precio, ¿no? A eso. O sea, si yo sé que lo que hago no solamente tiene el precio que pago en el mercado, sino tiene asociado este costo, bueno, con eso se resolvería el problema que es el impuesto al carbono. Eh, entonces, bueno, el field un poco desde la macro trabaja en esa intersección. Es una intersección difícil porque vos salís de la economía, que como economista supuestamente entendés, ¿no? Con el sistema económico lo entiendo, entiendo las actividades, entiendo el mercado, pero eso se sale a la atmósfera y esa parte ya no la entiendo, ¿no? En la atmósfera hay un ciclo del carbono que está girando por distintos reservorios y eso además genera un impacto en la temperatura que tampoco entiendo, es otra relación que me linkea, ¿no? Un mapping desde el impuesto, desde el stock de carbono a la temperatura. Y luego tengo la temperatura que vuelve a la economía y mucho tampoco la entiendo. De alguna forma, ahí la economía tiene un rol importante que es tratar de evaluar esos costos económicos, que no son fáciles de evaluar. Incluye evaluar la pérdida de vidas por el cambio climático. Entonces es un field difícil en el sentido que necesita mucha interacción con otras disciplinas que uno como en su formación de economista no maneja, ¿no? La física, la química, la ecología, te requiere mucho de tratar de pensar más allá de muchas veces las herramientas que uno tiene. Eh, pero lo que es propio de la economía es tratar de, bueno, ver de qué manera la actividad económica se traduce, poder cuantificar cuánto de eso se traduce en cantidad de emisiones y luego tratar de cuantificar de qué manera esa cantidad de emisiones se transforma en un costo económico, ponerle un valor a eso, ¿no? Eso sería, digamos, lo que es más central al trabajo del economista en el problema. Perfecto. O sea, hay un conjunto de disciplinas de otras ciencias, llamémosla todas juntas para simplificar la ciencia del cambio climático como si fuese una, que Mm, te da cierta información de lo que va pasando en términos de la temperatura en función de lo que hacemos en nuestras actividades económicas y lo que va pasando en la temperatura después afecta a nuestras actividades económicas definidas en forma muy amplia, ¿sí? sí. Ahí aparecen los economistas tratando de decir, bueno, si esto es muy costoso para nosotros, vamos a ver si hay una política que puede cambiar el comportamiento humano y cambiar esa interacción, ¿no? Es decir, que Claro, lo que atacar el hacemos... origen, digamos, ¿no? Es decir, bueno, si esto es muy costoso, tengo que cambiar la actividad, pero digamos, ahí o sea, si vos te pones a pensar en eso, es como el impacto, ¿no? Hay como muchos estudios de impacto, entonces uno puede decir, bueno, algo chiquito que podemos hacer como economistas es decir, bueno, a ver, no sé, el impacto de un exceso de lluvia sobre el rendimiento de tal cultivo o el impacto del aumento en el nivel del mar sobre el precio de propiedades, ¿no? Pero son todas cositas micro que de alguna forma tenemos que sumar todo eso para poder decir, bueno, el impacto de todo este carbono que pusimos en la atmósfera es la suma de todos estos estudios micro y eso es un trabajo muy difícil, ¿no? Pero es lo que te determina si tenés que hacer algo o no, digamos, porque si yo de esa conclusión digo, mira, esto no es muy costoso, bueno, dejemos que sigan contaminando. Si es muy costoso, tenemos que hacer algo. Entonces, Pero ahí lo que te quería preguntar es, ok, pero vos pues, entonces vos sos economista, ¿sí? Y entonces vos llegás a esta disciplina que mezcla estas dos ciencias y ¿qué haces? ¿Tomás como dado de la otra ciencia un consenso? Porque en la otra ciencia también hay debate, ¿no? O sea, porque es muy difícil medir muchas de estas cosas, porque primero hay fenómenos naturales que ocurren a cierta escala, o sea, cambio climático per se hubo siempre, y después está lo que agregaría la actividad humana, ¿sí? Que opera a una escala distinta, pero sobre la que no hay ni evidencia experimental, ni siquiera series de tiempo demasiado largas y ni siquiera series de tiempo con ups and downs, ¿no? Eso es como, bueno, hay un momento a partir del cual, después de la revolución industrial, si querés, el hombre empieza a
a impactar en el medio, en la atmósfera a través de las emisiones de CO2. Al principio la concentración era bajísima y nadie le puso mucha atención y bueno, se empezó a acumular y en algún momento alguien dijo, bueno, esto si sigue así puede ser un problema y empezaron a calibrar modelos. Ahora, esos modelos, como te decía, hay un montón de discusión, no es que quiero entrar ahí, pero digo, ¿cómo el economista opera? O sea, cómo se trabaja en un campo en el cual vos tenés un montón de incertidumbre ya de por sí económica, ¿no? Muchos de estos impactos van a pasar en el futuro, tenés que imaginar, bueno, cuál va a ser la tecnología en el futuro, etcétera, ¿no? Cuál va a ser el ingreso de la gente en el futuro cuando le lleguen estos costos, porque obviamente en términos de bienestar importa dónde están parados los seres humanos cuando paguen los costos que van a estar enfrentando, pero además está toda la otra incertidumbre. Entonces la pregunta es cómo pones un poco de orden ahí adentro como economista. Sí, no, si lo planteas así no te dan ganas de trabajar en el field, decís, Sebastián, no vamos a conseguir. Bueno, Sí, eh, no, es un problema grande, ¿no? O sea, es un problema que es difícil de pensar, por eso no es... creo que para limpiar la cancha, primero hay indicadores, ¿no? Entonces, los indicadores que se miran es el incremento en la temperatura global y se mide el incremento sobre lo que fue la temperatura a nivel preindustrial, ¿no? Entonces, ese es como el indicador clave, ¿no? Y ahí hay cosas que, entonces, bueno, a ver, y otros indicadores es, bueno, la concentración de carbono en la atmósfera, se mira el nivel del mar, el incremento en el nivel del mar, se mira la superficie que tiene hielo en la Tierra. Esas son cosas, vos podés estar de acuerdo o no, pero ahí podés decir, hay cosas que están cambiando o no, y me parece que dentro de las faltas de consenso, sí hay consenso en que los indicadores muestran que está sucediendo un cambio en el sistema climático. Después está la pregunta de qué tan problemático es ese cambio, pero que hay indicadores que sustentan el punto de acá el sistema de temperatura y de cómo opera la Tierra está cambiando, eso me parece que hay consenso, digamos, en ese sentido. De hecho, la ciencia ha hecho mucho esfuerzo en tratar de comunicar esto es un problema a la política, digamos, la ciencia política, a la economía, de este mundo que nosotros estamos llamando ciencia, me parece que si en algo se pusieron de acuerdo es en poder comunicar de que a los ojos de ellos, científicos, esto es un problema. Eh, Hay indicadores en esto, por ejemplo, hay dos cosas que a mí me llamaron la atención. Uno, o sea, el primer indicador que yo empecé a mirar fue este incremento en la temperatura. Eh, entonces, de ahí surgen las metas de París, ¿no? Y la meta de París es, bueno, que no queremos que la temperatura suba 1,5, como mucho 2, por sobre el nivel preindustrial. Y yo pensaba, digo, bueno, esto será, qué sé yo, no sé, o sea, de alguna forma hay que medir, ¿no? En mi mente de economista, decir, bueno, tenemos que poner algún target, lo ponemos. Pero no, la razón por la cual surge eso es porque en este registro histórico y largo que hay de la temperatura del planeta, la temperatura efectivamente ha fluctuado, ha habido periodos donde está más alta, más baja. Ahora, nunca existió, o sea, existió la humanidad a partir de que la temperatura fluctuó entre 1,5 y 2, digamos, antes de eso que fluctuaba más, no había personas. Entonces eso fue lo primero que me alarmó, que lo escuché hay un científico que es sueco, que es muy bueno, ¿no? Yo, bueno, claro, o sea, él dice, entrar en terreno desconocido, o sea, nosotros no sabemos lo que va a pasar si la temperatura supera los 2 grados, porque no hay registro histórico de que haya coexistido esa temperatura y la humanidad, ¿no? Eh, y bueno, y eso es un hecho, como mira los números y te da hasta el gráfico. Y lo otro que me llamó la atención, que fue hace poco que di una charla, fue este gráfico, ¿no? Yo voy actualizando, digo, bueno, a ver cómo va subiendo la temperatura. En algún momento cuando yo estaba haciendo mi tesis, digo, bueno, esto se me va a terminar el fil, algún día se resuelve, o sea, después qué sigo haciendo, ¿no? Pensaba. Bueno, nunca sucedió, tampoco hace tanto que me recibí, pero bueno, no, en el 2013 me recibí. Eh,
la realidad es que desde ahí la temperatura sigue subiendo, sigue subiendo. En ningún momento no hay ni siquiera un poquito que se aplanó, nada, o sea, sigue subiendo. Pero no solo eso, sino que el otro día que lo actualicé, miré cuánto subió, o sea, en términos de la aceleración de este proceso, porque otro punto es el cambio climático ha sucedido siempre, ahora vemos como una aceleración, cada vez estos eventos extremos son más frecuentes, y bueno, y la temperatura desde que yo me recibí ahora subió 6,6. O sea, imagínate que si no podemos subir más de 1,5 sobre niveles preindustriales, que en 10 años hayamos subido 0,6, es una barbaridad. O sea, a mí me llamó la atención, digo, me marqué en rojito, digo, esto desde que yo empecé a estudiar este tema ahora, efectivamente ha subido un montón la temperatura, ¿no? Ujú. Eh, Así que eso pues, como para limpiar, decir, bueno, hay indicadores que te muestran que acá algo está pasando. Yo le escapo a la visión catastrófica, por ahí viene un poco mi formación economista, que ese problema ha habido siempre, este es un problema, vemos cuánto hay costos y beneficios y ver cuánto se puede resolver. Yo creo que no necesitas meterte en esta posición catastrófica, que hay quienes lo alertan también, ¿no? De que hay como quiebres en el sistema, donde también eh, uno puede pensar cuáles son los costos del cambio climático dentro de estándares de lo que conocemos. Ahora, si se quiebra el sistema y nos vamos a otro mundo distinto, ya ahí posiblemente los modelos que estamos usando ya no son, ¿no? O sea, yo me mantengo en pensar políticas y todo dentro de que se mantenga el tema controlado. Eh, Así que la otra parte, un poco yo lo tomo como son los supuestos del modelo, ¿no? Yo puedo decir, mira, todo esto que dice la ciencia, no sé, hay cosas que son el input del modelo que uno toma para poder decir algo. Y ahí creo que la contribución fue la de Nordhaus, por la cual que se ganó el premio Nobel, ¿no? De decir, bueno, mira, está toda esta lista de todos estos sistemas de la ciencia que yo no entiendo nada y poder trasladar eso en algo que un economista entienda. Es decir, bueno, y eso lo hizo él, digamos. Y creo que toda la literatura que vino después es, como dice Nordhaus, el mapping entre el carbono y la temperatura es esta, y entre la temperatura y los costos económicos son estos. Y ahora lo que te decía al principio, ¿no? Esa parte de cuánto de la temperatura se transforma en un costo económico se está reevaluando, ¿no? Lo que había surgido de este trabajo de Nordhaus es que no era mucho, era 0,7% del PBI mundial, digamos, qué sé yo. Sí, bueno, es algo, pero no es una cosa que vos digas. Y bueno, y hay papers más recientes, eso se le llama el social cost of carbon, el costo social del carbono, ¿no? Ponerle un valor económico a la existencia del cambio climático. Creo que ahí está la clave de lo que puede aportar el economista y es un aporte muy difícil de hacer, ¿no? Por lo que te decía, es un montón de la forma en que se hizo fue este bottom-up, el approach, que es lo que hizo Nordhaus. Es decir, bueno, hago una colección de todos los papers micro que hay de impacto y trato de estandarizar todos estos en medidas de PBI y después sumo todo. Y le dio 0,7 algo, ¿no? Eh, Está bien. Ahora, suponete ese punto 7 es para algún escenario, ¿no? Ni catastrófico ni muy claro. digno. Es algún escenario estándar de los que salen del consenso de esa otra disciplina, digamos. Eh, eh, ¿Tenés idea? Primero, una pregunta muy cortita. En los estudios más recientes, post Nordhaus, ¿a cuánto ha subido ese costo? Bueno, el estudio más reciente salió este año. Mm, A ver, en términos en valor dólar, en su momento era $50 la tonelada de carbono. ujú, Hoy ya se habla de 150, no sé, ¿no? mm, Pero el estudio más reciente que surgió son tres profes, no me acuerdo, pero es Bilal, Hansig y hay un profe más que no me acuerdo, ujú, eh, que hicieron una nueva estimación y ha hecho mucho ruido porque es como 10 veces más, digamos, ¿no? mm, De mm. lo que se había estimado. Ok, Que obviamente cuando surge eso, yo digo, bueno, tenemos que volver a escribir todo, es lo que vos me decís, bueno, trabajamos sobre un montón de incertidumbre, ahora me cambiaste el parámetro clave, que es cuál es el costo del cambio climático, y tengo como que reescribir toda la literatura, ¿no? claro. Entonces, bueno, obviamente generó mucha controversia, digamos, efectivamente el costo es este, y ellos lo hicieron distinto, lo hicieron como estimando las temperaturas regionales y generando una medida global. Ah, Eh,
pero bueno, te diría que es el que está hoy como haciendo ruido Está en bien. ese punto Igual para particular. después quedémonos con estos números, ¿no? La idea de que un carbon tax, si fuese a ser la solución, debería grabar la tonelada entre 50 y $150, ¿sí? Mm, Poniendo esos dos números que vos mencionaste. sí, Y de hecho la industria trabajaba hace un tiempo, cuando yo estudié este tema, con la idea de que algún momento iba a haber un tax de $90, o sea que claro, está ahí sí. adentro. Pero antes de llegar ahí, y antes también de pasar a tu research específico, una última pregunta sobre la disciplina en general, ¿sí? Entonces vos decís, bueno, eh, sí, claro, una posibilidad es lo que en la literatura se llama mitigación, ¿no? Hacer algo para emitir menos o controlar esas emisiones y frenar este proceso. Hay otros instrumentos de política, es decir, bueno, no vamos a mitigar, la temperatura subirá a 2 grados y nos adaptaremos. Y seguramente una política óptima tendrá una combinación de ambas, ¿sí? ¿Por qué no explicas un poco bien la diferencia entre mitigación y cuáles son sus principales instrumentos, adaptación y dónde crees que está la literatura sobre la optimalidad de esos instrumentos? Eh, bueno, mitigación, o sea, sería, bueno, lo explicaste bien igual, ¿no? Es decir, bueno, si mi problema es que se está acumulando carbono por la actividad económica, yo puedo atacar ese problema, es decir, bueno, no dejar que se genere el carbono. Entonces, de alguna forma, controlar sobre las actividades económicas que no contaminen, ¿no? Entonces, es buscar nuevas maneras de hacer las cosas con menos intensidad de carbono, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé, un ejemplo que es propio de Latinoamérica en la agricultura, ¿no? Entonces, bueno, buscar prácticas de agricultura que generen menos captura de, menos contaminación, menos emisiones. Y entonces esa sería la manera más segura. O sea, si yo quiero reducir la emisión, si no te dejo contaminar, ya me garanticé que no se generó la emisión. Eh, la otra forma es decir, bueno, dejo la actividad, tiene su beneficio, yo quiero seguir usando energía, tengo un montón de reservas de gas, de petróleo que quiero usar, que tenemos que desarrollarnos. Eso reconozco que va a generar emisiones, va a aumentar la temperatura, y entonces en vez de atacar el origen, ataco las causas, ¿no? Es decir, las consecuencias. Entonces digo, bueno, va a tener estas consecuencias, trato de adaptarme para que esas consecuencias no me generen un costo tan alto, ¿no? Entonces, qué sé yo, el ejemplo fácil de adaptación es decir, bueno, toda mi línea costera que se va a estar inundando, bueno, crear formas de contener para no perder todas esas propiedades o la actividad económica que esté sucediendo sobre costas que se van a inundar si yo no hago nada. Eso sería adaptarme. Ya sé que se va a seguir contaminando, ya sé que la temperatura va a aumentar y que van a aumentar el nivel del agua, entonces trato de atacar la consecuencia para evitar el costo económico. Entonces, lo primero es mitigación y lo segundo es adaptación. Eh, ¿Dónde está la literatura? Creo que la literatura está más en la mitigación, en decir, bueno, el problema surge acá y que me parece bastante natural. Creo que yo entiendo lo que me decís en términos de, bueno, uno como economista lo piensa como costo-beneficio, es decir, bueno, sí, las emisiones tienen su costo, pero tienen su beneficio, y si yo quiero mantener ese beneficio, después puedo atender las consecuencias de eso, ¿no? Bueno, sí, es que si Eh, gastarte fuese muy barato relativo a la mitigación, de como economista, uno debería decir, bueno, no importa, creo que hay otras disciplinas que no piensan de esa forma, entonces lo ven incluso como una cuestión ética, o sea, lo plantean de otra forma, ¿no? Pero en economía, dentro de la economía me parece que ese trade-off es algo que es súper natural de pensar. Claro, en la visión de economista sí, creo que ahí el punto clave es si el sistema sigue siendo el mismo sistema, porque yo estoy pensando eso dentro de un sistema económico en los parámetros que conozco. Ahora, si vos me decís, mirá, si vos seguís haciendo, va a llegar un punto que no va a haber adaptación posible, vas a pasar a otro mundo que no sé cuál es, y bueno, ahí ya no sé, ni como No, economista, ni, o sea,
está claro, pero bueno, como vos dijiste, bueno, yo no tomo escenarios catastróficos y creo que Nordhaus tampoco, digamos, como que en general los escenarios con los que todo el mundo ha trabajado no pasan los tipping points. Dentro de ese rango, el trade-off entre mitigación y adaptación me parece súper natural para un economista. Sí, para un economista es el trade-off relevante. Creo que eh, ahí se mete un poco, sí, sí, bueno, es lo que dijimos. ¿No? A la vista de un economista ese es el trade-off, pero de nuevo, creo que la discusión está, el punto está sobre la mitigación, todo el research está sobre la mitigación. Hay un poco, si vos querés ponerte a buscar no sé cuál es el beneficio de la adaptación, porque bueno, esto nosotros necesitamos saber, digamos, costos y beneficios de las dos cosas, ¿no? Y Claro, cuando vos claro. querés hacer un relevamiento, decir, bueno, a ver, pero no me convendrá adaptarme y querés ver, bueno, a ver cuál es el beneficio, cuál es el costo, no, tenés muy pocas herramientas, ¿no? Mm, No hay investigación ahí. La mm, investigación está en esta otra parte, es decir, bueno, trato de estimar el costo del carbono, trato de estimar cuál sería la política que me lo resuelve y cuál es el costo, y eso tiene un costo obvio, ¿no? O sea, restringir las emisiones es restringir la actividad económica que genera esas emisiones. Entonces, bueno, todo eso es algo donde sí hay mucha literatura, ¿no? Ahí sí tenemos las estimaciones. Entonces, contanos un poco de tu research específico en este tema. Bueno, mi investigación entonces en este tema es, de nuevo, es el diseño de política. Creo que ha tenido una transversal, digamos, ¿no? A mis ojos, siempre como un poco mi visión fue decir, bueno, esto es, como no sé, lo miraba, digo, en una externalidad, qué sé yo, se resuelve, podemos un impuesto, ¿no? El impuesto piguviano, que conocemos que funciona, es como que digo, eventualmente se me termina, que voy no sé, lo veía como eh, entonces, tratando de entender qué es lo que hace esto un problema, ¿no? Por qué es un problema, por qué no se puede resolver. Eh, Mi primer disparador fue el horizonte del problema, que es un horizonte muy, muy largo, ¿no? Y de nuevo, volviendo a este recuento de la ciencia, en su momento yo daba vuelta con estos papers que escriben los ecologistas, o ni siquiera, pero físicos, ¿no? Eh, bueno, otro de los indicadores que hay es la vida promedio de la emisión de carbono, ¿no? Y la vida promedio, hay parte de las emisiones que dura para siempre, o sea, lo que emitimos hoy se queda en la atmósfera para siempre y eso está generando cambio en el clima. Pero incluso lo que se va reciclando y se va absorbiendo, la vida promedio es de 300 años. Entonces vos decís, bueno, lo que yo estoy emitiendo hoy va a estar ahí arriba por 300 años. Hay pocos problemas que tengan esa dimensión y yo tengo que decidir ahora sobre algo que va a estar ahí 300 años y no sé no tengo idea qué va a ser el mundo en 300 años, ¿no? Mm. Entonces, bueno, mi tesis un poco, ese fue el disparador, el horizonte temporal de este problema lo hace que es un desafío. Y bueno, fue cómo se diseñan políticas teniendo en cuenta criterios de equidad intergeneracional, ¿no? Entonces, poder pensar, bueno, yo tengo que tomar decisiones hoy sobre la población, como gobierno representante de la población que está hoy, y supongamos que nos importan nuestros hijos y nuestros nietos, bueno, eventualmente, qué sé yo, mi tataranieto, calculo que me importa, pero cada vez menos, ¿no? Bueno, cuando vos incorporás criterios de equidad, se termina reduciendo a cuánto descontás el futuro. Eso tiene implicancias para cómo diseñas políticas, ¿no? Entonces, por ejemplo, surgía el valor de la captura de carbono. Entonces, si bueno, yo dejo que contaminen, estoy manteniendo, digamos, el bienestar de la población hoy, pero voy capturando, reabsorbiendo el carbono de la atmósfera, y entonces voy dejando una atmósfera limpia igual, aun cuando dejo que la actividad continúe hoy, ¿no? Entonces eso era una de las conclusiones. También tiene valor dejar reservas sin usar, digamos, ¿no? Un poco no sabiendo lo que va a pasar, bueno, tiene valor dejar las reservas de petróleo y de gas in situ, más que lo que dejaría si no te importa las generaciones futuras. Eh, Así que bueno, es eso, digamos, como dimensiones del problema y cuál es su implicancia de política.
Luego, entonces, esta transversal de equidad, ¿no? Porque uno lo piensa el problema como un problema de eficiencia, pero tiene una transversal de equidad que es demasiado como fundacional al problema. Una es la equidad intergeneracional y otra es la equidad entre países. Es decir, Ujú, bueno, ¿por qué Argentina, Latinoamérica se va a tener que poner a resolver esto y restringir y no usar su reserva de gas cuando necesita desarrollarse, cuando el problema lo generaron todo lo que ya se desarrollaron ¿no? Y bueno, y eso es otra de las cosas que pone traba a resolver el problema. Es decir, bueno, ahora de golpe todos tenemos que resolverlo, pero yo no tenía nada que ver, ¿no? Eh, entonces, bueno, he trabajado en eso también, cuáles son las implicancias. Por ejemplo, una de las implicancias de pensar el problema de equidad entre países es que estas metas, ¿no? Esta, no sé, la meta famosa de net zero, ¿no? De emisiones cero para 2050. Vos decís, bueno, nos juntamos en París, las emisiones tienen que ser cero. Ahora, si vos los pensás en términos de diseño de política, decís, bueno, ¿cómo implemento este objetivo de emisiones cero para 2050? Teniendo en cuenta que los países son distintos. Tengo países pobres y países ricos, países desarrollados, países en desarrollo. Y lo que te da la implementación óptima es que los países en desarrollo tienen objetivos óptimos de emisiones positivas y los países desarrollados tienen objetivos óptimos de emisiones negativas, ¿no? De manera que en el neto te da cero, pero lo que está sucediendo es que los que están desarrollados controlan las emisiones y además capturan, limpian la atmósfera y eso permite que los que están desarrollándose puedan usar la atmósfera ujú. en la transición, ¿no? Que no es decir, bueno, no, Argentina va a seguir emitiendo, pero bueno, gana tiempo, ¿no? O sea, poder pensar que de acá a 2030 Argentina va a tener una matriz de energía limpia es como que, qué sé yo, no va a pasar. Pero bueno, tampoco es óptimo que pase, ¿no? Si uno lo piensa en detalle. Ok, eh, pero entonces, a ver, aclarémosle un poco algunas cosas, ¿sí? sí, A la audiencia. Una es, eso que vos me estás diciendo es desde el punto de vista de un social planner, ¿no? Como de alguien que sí, mira el problema poniendo la restricción de equidad adentro, sí, no solo la cuestión de el costo-beneficio, sino también los impactos distributivos, ¿sí? sí, Que salen. Entonces, en ese contexto, te sale algo que lo hace más realista, ¿sí? El hecho de que, por ejemplo, cuando vos le vas a decir a India, no, bueno, vos tenés que tener una emisión cero, India te dice, no, pará, vos te desarrollaste con energía barata y no me hagas ahora a mí tener que ir desarrollarme con energía cara porque obviamente yo tengo otros problemas que vos ya resolviste, entonces cuando miro mi espacio de política no me resulta óptimo lo que a vos te parece óptimo, ¿sí? Entonces, eso es muy interesante lo que vos planteás, decir, bueno, una vez que ponemos esta cuestión de equidad entre países, no tenemos que pedir un carbon tax que sea homogéneo, ¿no? Para todos los países, lo cual creo que era, desde mi punto de vista, una de las cosas más débiles que tenía los primeros papers, por llamarlo, o los sí. papers que existían, ¿no? Antes de este trabajo que vos hiciste. Entonces, eso me parece muy interesante. Fíjate que también quería hacerte un comentario al margen, que es que el tema del horizonte temporal me parece muy relevante, porque, por ejemplo, el mundo resolvió el problema de la capa de ozono, que es un Mm, problema de un horizonte temporal muy corto, ¿sí? Pero los problemas de coordinación existían también, era una externalidad global, en fin, tenía características similares, por eso quería mencionártelo. claro, Ahora bien, aún así, ni siquiera los países más ricos tienen un carbon tax de $50, ya no arriba. De hecho, no se me ocurre ninguno que tenga uno de más de 30 o 35, ¿no? Por ahí estoy equivocado, por esto es desactualizado con el carbon tax. Pero dado eso, ¿vos tenés la impresión de que realmente eh, se está trabajando para
para que haya una solución que sea internalizar a través de precios las externalidades. Y te digo esto porque a otra alternativa en términos de mitigación es subsidiar mucho el cambio tecnológico para que las tecnologías limpias se vuelvan más baratas, ¿sí? Entonces decir, bueno, ahí ya no desaparece el problema político, ya es una solución de mercado, ¿no? Una vez que aparece la tecnología, si es más barata, todos la van a adoptar y se resolvió el problema. Por supuesto, está el problema de quién da esos subsidios. También hay un problema de coordinación. Pero entonces, nada, dadas estas complejidades, ¿cuál es tu reflexión? Sí, creo que lo pienso bastante en línea con lo que intuyo que estás pensando. Eh, Creo que a medida que me voy volviendo más vieja pierdo un poco la ilusión, ¿no? Entonces yo digo, bueno, nada, necesita el precio. Como digo, bueno, una vez que está el precio se resuelve, ¿no? Como que todos esos subsidios en realidad no son necesarios, aunque vos ya le pongas el precio correcto, se resuelve todo el problema, incluso el desarrollo de energías limpias. Pero claro, va pasando el tiempo, no, yo concuerdo con vos, digamos, creo que los países que más han avanzado, Alemania, Inglaterra, en realidad lo han hecho más sobre el subsidio y el desarrollo de energías limpias que sobre impuestos muy altos a las emisiones, ¿no? Tienen esa capacidad de innovación y de limpiar su matriz energética que, bueno, y después está un poco lo que pasa con el consumo, ¿no? Hay quienes dicen que, bueno, limpian la producción, pero siguen consumiendo, importando de afuera bienes sucios. Esa sería otra discusión. Eh, yo medio que hoy, si me lo preguntas hoy, estoy más pensando en que si el problema se resuelve, se va a resolver por el lado de la tecnología. Creo que Ujú. ahí hay dos cosas. Una es la tecnología, o sea, que de golpe el mundo pase a que la nueva forma de hacer cosas es sin emisiones de carbono, ¿no? Y bueno, esa es la tecnología disponible. Y ahí, incluso para países como el nuestro, que puede tener un montón de problemas, si todo el mundo está usando computadoras, es ridículo decir, ah, no, pero nosotros en Argentina estamos con lápiz y papel, vamos bárbaro. O sea, Ujú. como que la nueva forma de trabajar es esta y todo el mundo la termina adaptando. Entonces, una es la Bueno, tecnología, porque la idea es que va a ser costo efectiva, ¿no? claro. Yo lo que le veo de lindo, entiendo que lo estoy por ahí sobrevendiendo porque está el problema de quién va a dar esos subsidios para desarrollar esa tecnología. Pero sí tiene de lindo el hecho de que una vez que la tecnología está, es el mercado el que lo resuelve, ¿no? Es el No hay mercado, quien hacer claro. un acuerdo a París, ni nada por el estilo, que no han tenido ninguno éxito, ¿no? Entonces, Sí. Entonces sí, me parece que está la clave ahí. La otra clave, para mí en lo personal, es la captura de carbono, que la mm, mencioné un poco, no hablamos mucho, pero o sea, la captura de carbono está la captura tecnológica, que hoy es un poco más barata, pero sigue siendo relativamente cara, ¿no? Es capturar tipo aspiradora, limpiar la atmósfera y dejar todas esas emisiones almacenadas en lugares en la tierra, bajo tierra, tiene el problema de capacidad, donde guardas todo lo que estás absorbiendo, y después está la captura natural, ¿no? De la captura de bosques nativos, viejos, ¿no? La reforestación, eso no te captura nada mucho, digamos, pero algo que captura mucho es la tierra, ¿no? Entonces yo soy fiel apóstol de la captura del campo, de la tierra, porque es parte del negocio, o sea, al campo, a la gente que trabaja la tierra le sirve que la tierra esté saludable. Y la tierra saludable captura es una de las fuentes naturales que más carbono captura, ¿no? Pero de nuevo, para que eso surja también tiene que tener, o sea, está la rentabilidad privada, pero bueno, tendría que tener un precio también, ¿no? Que yo diga, bueno, que le esté reconociendo a quienes capturan el valor de esa captura para el planeta y eso no sucede. Pero creo que la captura va a ser clave, digamos, porque no llegamos y no vamos a poner un precio, no se llega con el precio de las energías baratas. La otra que nos queda es ir limpiando lo que ensuciamos como para ir ganando tiempo, ¿no? Entonces, para mí, como en la transición, la innovación tecnológica junto con la captura para ir ganando tiempo es un poco la clave. Y para mí la otra clave, que es medio difícil de pensar como economista, porque yo siempre pensé, digamos,
a través del mercado. Digo, bueno, yo necesito el precio, o sea, sin precio es como que quiero que, dale, Sebastián, hacelo de onda, o sea, no va a suceder. Eh, pero bueno, hoy está toda esta, ¿no? De la ciencia del comportamiento, que siempre me puse en contra. Digo, bueno, yo no entiendo, digo, ¿por qué querés que la gente haga algo sin darle los incentivos, digamos? Es como, viste, estas intervenciones para tratar de sesgar el comportamiento de la gente. Pero bueno, quizá hay algo ahí de poder lograr cambios de comportamiento sin que estén asociados al sistema de incentivo de precio que uno tiene incorporado, ¿no? Que es lo que trabaja la ciencia del comportamiento. Por lo que he leído, como que todo me resulta muy chiquito. Es decir, bueno, a ver, logro que no usen bolsas de plástico, pero eso no me hace ni cosquilla al problema grande, ¿no? Sí. Entonces creo que ahí hay un tema de escala, de si podés lograr cambios de comportamiento que un poco van surgiendo naturalmente, ¿no? Como que las generaciones más jóvenes son naturalmente más con una conciencia más incorporada de lo que es el impacto ambiental de sus decisiones que nuestras generaciones, por ejemplo. Pero bueno, siguen sin enfrentar el verdadero costo, ¿no? Cuando vos le decís a los chicos, bueno, ahora tenés que pagar tanto para, bueno, ya ahí ya no, digamos, cuando se dan cuenta que lo sustentable tiene sus costos, como que... Pero Sí, bueno, a mí me parece que a esto es un costo y es un costo grande y que es difícil resolverlo si fuera simplemente del mercado. con algunos cambios de comportamiento. Incluso Sí, vos fíjate que muchos constituencies en todas partes, pero especialmente en países desarrollados, están a favor de políticas de mitigación, pero después cuando hay que pagarlas, salen a protestar. Y eso pasó en Francia, ¿no? Que había pasado un carbon tax ni siquiera de $50 la tonelada y no lo pudo implementar. Entonces, por eso yo creo que al final todo va a venir del cambio tecnológico, o sea, esa es mi eh, visión, ¿no? Va a venir del cambio tecnológico y ese cambio tecnológico tiene esa belleza que yo decía antes, que opera a través del mercado y hace pero bueno, es una carrera, ¿no? Entre ese cambio tecnológico y los y el daños cambio que climático. se van generando. Sí, Por sí, eso, por eso, por eso importan los subsidios, ¿no? Para acelerarlo, ese cambio tecnológico. sí. Sí, o sea, por la razón por la que gente salió a la calle en Francia es porque, bueno, el costo para ellos era muy alto, digamos, no tengo esa alternativa de decir, bueno, entonces ahora empiezo a usar esta otra tecnología, digamos, ¿no? Entonces se genera costos económicos que sobre todo cuando el vecino no lo hace. Sí, creo que al final del día también, un poco volviendo a mi investigación, queda siempre trabada en la política económica, y un poco hablábamos antes, ¿no? Y yo no sé mucho de política económica, digamos, de qué manera, de nuevo, no sé si es un tema de información. Creo que los que deciden la política tienen la información y saben, o sea, pero de qué manera se llega a la implementación de la política. No, Es yo como creo que que, todo a ver, termina en decir, bueno, eh, eh, como que se sabe lo que se tiene que hacer, digamos, pero no se hace, ¿no? ¿Cómo se llega a generar la voluntad política y sí, social para mí, ¿no? sí, por eso soy escéptico de alternativas del tipo behavioral, porque Claro, vos tenés, ahí yo te lo puse como ejemplo, eso, ¿ves? Bueno, vos podés generarle la conciencia a la gente, pero, y por un lado tienen eso y lo predican y salen a hablar y protestan, pero cuando tienen que pagar, no están dispuestos a pagar, con lo cual no aportó mucho, ¿sí? Y después, fíjate dos cosas. Yo creo que todos, que vos tomás un policymaker francés y te dice, bueno, yo quiero, por ejemplo, el acuerdo Europa-Mercosur, ¿sí? La posición de Macron y de otros policymakers, pero la de él es muy fuerte, es ¿qué tiene que aportar Latinoamérica? Bueno, tiene que aportar a políticas de mitigación, el Amazonas, cuidar el Amazonas, ¿no? Sí, sí, por supuesto, tener carbon tax, entonces por eso nosotros creíamos que era importante pasar ese carbon tax en el 17 porque estábamos negociando ese acuerdo.
Entonces, pero después, ¿por qué él quiere eso? Porque se lo piden sus votantes, pero él le quiere pasar el costo a otros países, ¿no? Cuando un sector de su economía salió a protestar, dijo, bueno, no puedo seguir adelante y no puedo satisfacer a estos otros votantes míos. Lo mismo me pasó una vez trabajando para el BID antes de que ellos creen, bueno, ellos crearon una dirección de cambio climático y antes de crearla me pidieron a Omar Chizar y a mí que hagamos como un white paper de cuáles eran los issues para Latinoamérica, metiendo, en esa época, vos mismo dijiste que todavía hay muy poco de mitigación, en esa época no había casi nada, entonces en uno de esos modelos a la Nordhaus metimos mitigación, calibramos para varios países. Y y sí, nos daba que en los países de Latinoamérica, a menos que vengan incentivos exógenos, no iban a mitigar nada. Y ahí fue muy interesante porque cuando lo presenté a los directivos del BID, ¿no? Los que eran economistas y entendían, me decían, no, vos tenés razón en todo lo que decís, pero acá la mayor presión para pedir mitigación en América Latina viene de Estados Unidos, que nunca se ha planteado tener un carbon tax, pero sí le pide a Latinoamérica que no tiene ningún impacto, ¿sí? Sacando a Brasil, no creo que haya ningún impacto que tenga. Entonces vos fijate cómo entienden que tienen que hacer algo porque hay un conjunto de votantes que quieren que se haga algo, pero que no quieren pagar el costo. Entonces tienen clarísimo todos los trade-offs, ¿sí? Por eso soy muy escéptico de ese tipo de soluciones de carbon tax. Y de hecho, mi impresión es que el Banco Mundial y el BID terminaron poniendo requisitos en todos los préstamos de mitigación y lo único que le generó eso fue perder clientes y ahora están tratando de revisar la política. O sea, decir, bueno, esto no se está. Porque claro, no tuvieron en cuenta que China prestaba sin pedir mitigación, que Claro. había otros organismos que prestaban sin pedir mitigación. Entonces, el mercado funciona. Vos no podés, que se me ocurre a mí decirle a la gente, no, vos para tomar este crédito ahora tenés que hacer esto, y el país dice, bueno, no, me sale caro así. Bien. Mm. Sí. Sí, es un poco, creo que es el hecho de que el tiempo pasa y hay poco avance, la verdad, y parece que se están haciendo mucho, pero de vuelta, si volvemos al indicador, que yo te decía, ¿no? Y miro las emisiones y miro la temperatura, o sea, nada, o sea, ni siquiera que decir, mirá, sí, se está acumulando un poco, nada, o sea, no hay nada. Y nos estamos reuniendo todos los años y cada vez se habla más del tema, pero sinceramente se ha avanzado muy poco. Entonces, de golpe pensar, y medio que el tiempo se va cortando, ¿no? Entonces, de golpe pensar que, o sea, para el ojo del economista se necesita el precio, y medio que sin el precio va a ser muy difícil, y poner el precio también es difícil, y entonces medio que te quedas sin herramientas, ¿no? Por eso es que yo pienso en la captura, estoy de acuerdo con la innovación, o sea, un poco lo de la innovación, me cuesta un poco pensarlo en Latinoamérica, ¿no? O sea, yo estoy de acuerdo con lo que vos decís, un poco he peleado esa visión de los países de Latinoamérica no tenemos que hacer mitigación porque tenemos otros problemas, lo cual es verdad, pero es un poco mi ejemplo del lápiz y papel y la computadora, digamos. Si todo el mundo se mueve a promover estas energías más limpias, y bueno, te quedas fuera del mercado, ¿no? Y eso para Latinoamérica es muy costoso. Ahí se viene un costo que es tangible. Si No, yo ya no en puedo la exportar medida, en porque, la medida que haya un precio, Latinoamérica también lo va a hacer. Yo lo que digo es que no lo va a hacer mientras no haya un costo, claro, no haya un precio que me implique un costo, ¿no? claro, No sí, hacerlo. tal cual. Bueno, Elisa, te agradezco mucho la charla, fue muy A vos, productiva Sebastián. y quedamos en contacto, ¿sí? Dale, un placer conversar con vos y gracias por invitarme.